Y seguimos hablando de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo, la carta de entendimiento que firmó el gobierno nacional y las repercusiones políticas. La carta de Máximo Kirchner, hasta hace días nada más presidente del bloque del Frente de Todos, la renuncia y el reemplazante. Ahora es Germán Martínez, quien va a presidir el bloque oficialista en la Cámara Baja. Para hablar de todos estos temas, le damos la bienvenida aquí en el Noticiero de la Mañana de la Televisión Pública, Hugo Yasky. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor. Una reflexión general sobre todo el ruido que hubo, los análisis. Bueno, ¿qué va a pasar con este acuerdo que sí o sí tiene que pasar por el Congreso Nacional? Sí, creo que estamos discutiendo una verdadera hipoteca y un problema enorme que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Porque esta historia empezó en el año 2018. Nosotros convocamos una marcha que decía "La patria está en peligro" y hablábamos del Fondo Monetario Internacional y de cómo el gobierno de Mauricio Macri iba a postrar a la Argentina y le iba a cargar una deuda que terminó siendo a 100 años. Lo primero que hay que decir es que estamos discutiendo el problema que nos dejó un sector que con esa deuda lo que hizo fue fugar capitales, porque no quedó nada. Si en la Argentina estuviesen funcionando, no sé, fábricas, represas, o hubiese quedado el mejor hospital del mundo, algo material a favor de los argentinos, hoy la discusión sería distinta. Lo primero es eso. Lo segundo, creo que es un debate absolutamente necesario, responsable. No podemos ir al fondo con los ojitos cerrados, pensando que ahí nos vamos a encontrar con gente buena que quiere ayudar a los países emergentes como la Argentina. No, ellos defienden intereses dominantes, y por eso creo que hay que poner la lupa en cada tema y en cada cuestión. En ese sentido entiendo que el debate que de alguna manera exterioriza la renuncia de Máximo estaba dado, o sea, nadie lo ignora. Había una mesa que discutía cada uno de los puntos, los tiempos, Macri apurando, los operadores financieros con la corrida cambiaria, con el aumento del dólar paralelo, los grandes medios de comunicación, el señor Manieto y compañía, que querían azuzarnos para que fuéramos a firmar al fondo de cualquier manera. Y en ese contexto creo que es absolutamente lógico que se planteen distintas visiones, distintas posiciones dentro del Frente de Todos. La oposición dice o pretende mostrar esto como una señal de anarquía, de ruptura interna, y yo creo que no. No está en riesgo la unidad del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, pero también me refiero a la coalición de gobierno, ¿no? No, en absoluto. La unidad del Frente de Todos no está en discusión. Lo que sí está en discusión es una metodología, una forma de construir este tipo de camino. El gobierno entiendo que intentó un camino distinto, quizás haya quedado, digamos, a mitad de camino en su intención, pero el día que convoca a los gobernadores y hay una exposición frente a casi, diríamos, la exposición de la televisión pública y otros canales. Es decir... Usted, Yasky, se refiere a la convocatoria en su momento de Martín Guzmán, del ministro de Economía. De Martín Guzmán, sí, con el presidente de la Nación. Exacto. Ahora, yo creo que hubiese sido necesario convocar a las centrales empresarias, a las que son amigas, no a los poderosos, que ya sabemos lo que quieren, a las pymes, a los pequeños y medianos productores, a las organizaciones que representan a todo el espectro del movimiento sindical. No todos fuimos convocados. Entonces creo que eso hay que ponerlo en práctica ahora, porque la discusión que viene no es si vamos a acordar o no con el fondo, es en qué condiciones y fundamentalmente para nosotros, quién va a pagar. Porque alguien tiene que pagar, no es que uno acuerda con el fondo y es neutro, sigue su vida el país como si nada pasara. No, va a haber compromisos. ¿Quién los paga? ¿Lo vamos a volver a pagar
los trabajadores y los sectores Ahora, populares. ya que usted sabe que desde el gobierno insisten en que el default no era una alternativa y que este era el acuerdo viable con el Fondo Monetario y que no compromete reformas estructurales como el caso de la reforma laboral, bueno, y algunas las jubilaciones. Creo que eso es bueno. Creo que si hay que marcar un rasgo claramente distintivo con otros acuerdos o con el que la oposición propone, porque fíjense que la oposición lo que cuestiona es que no hay ajuste. Lo que cuestiona es que no hay reformas laborales ni reforma previsional. Es decir, la oposición asume la voz del sector más duro del FMI, el que tuvo que, de alguna manera, transigir y aceptar que no hubiera reformas estructurales, es decir, sin reforma laboral, sin reforma previsional, sin ajustar sobre los salarios. Esto evidentemente es un avance. Ahora, entre el default y discutir con el fondo determinadas cláusulas que garanticen que realmente los sectores populares no van a sufrir, hay una gama de matices y de posibilidades Que se van a discutir. Claro, creo bueno. que eso es lo que se está discutiendo y eso es lo que está planteando la posición de Máximo. Creo que el bloque, con la posibilidad ya concreta, porque el presidente se reunió con él, de que Germán Martínez sea el nuevo presidente, va a recuperar una conducción que hasta ahora, en manos de Máximo, nos permitió realmente hacer un trabajo intenso, importante. Creo que en eso va a haber una continuidad. Jackie, justamente, ¿qué le van a pedir al flamante titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez? ¿Qué le van a solicitar ustedes como integrantes justamente de ese bloque? No, básicamente lo que hemos planteado muchas veces, la necesidad de que haya debate interno, la necesidad de que el bloque no sea un objeto dentro del Congreso, sino un sujeto colectivo donde se pueda discutir, debatir y realmente hacer que la política, porque los opositores están muy acostumbrados a que todo lo ordena el poder dominante de los sectores financieros y económicos a los que ellos Y a la hora de responden. votar ni se discute. Y ni Eso se es lo que quiere decir discute. usted. Claro, no solamente no se discute, a la hora de fundamentar, vienen con papeles escritos que los leen como los que recitan un catecismo, que es el catecismo de los sectores dominantes. Nosotros lo que queremos es un bloque que esté vivo, que haga política, que discuta, que debata y que convoque a los actores sociales, porque en esta historia, a partir de ahora, los actores sociales tenemos que jugar un papel fundamental. Yasky, ¿qué va a pasar con la votación, digo, al margen del debate que es muy interesante y que se sabe que hay posturas encontradas en cuanto a firmar o no este acuerdo? ¿Cree que va a haber libertad de acción para cada uno de los legisladores del bloque oficialista? ¿Cree que algunos se van a abstener para no votar en contra, otros a favor, obviamente? Siempre hubo libertad de acción. Hubo temas que eran ríspidos, la ley del aborto, uno que tenía que ver con el tema de la deuda externa, y en esos casos hubo libertad de acción. Yo creo que hay que buscar la forma de que el bloque exprese el máximo de unidad con el máximo de consistencia, y creo que lo que viene de aquí en más es garantizar con la participación de los sectores de la política que no quieren que el pueblo pague, y con los movimientos sociales, con las centrales empresarias, de trabajadores que queremos una Argentina productiva, pero también con salarios dignos, que lo que se firmó con el fondo no signifique ni ajuste, ni destrucción de la trama productiva, ni hundimiento de las pymes, como si hubiese sucedido si firmábamos el texto que quería Mauricio Macri en 5 minutos. Jackie, recién decía usted hace algunos minutos que más allá del debate que se viene de este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso de la Nación, usted está solicitando que sean convocados antes justamente algunas organizaciones que tienen que ver con lo sindical, pero también tienen que ver con lo empresario, antes de este debate. ¿Ante quién van a hacer justamente este pedido? ¿Ante Martín Guzmán? ¿Ante el presidente? Claro. ¿Ante quién? No, ante las autoridades del gobierno nacional y por Bien. supuesto ante Martín Guzmán. Yo creo que tenemos dentro del bloque
diputados que pertenecen a movimientos Sí, sí, sociales, claro, por eso le preguntaba. otros al movimiento sindical. Hay que convocar a los sectores populares, hay que constituir un movimiento que en todos estos años, en los que vamos a tener que discutir con el FMI viniendo cada 3 meses, que también cada 3 meses haya rendición de cuentas, no ante el FMI, ante los sectores populares.